Bueno, les decía en el comienzo del programa que me parecía interesante a tan pocos días de que cumplamos 40 años de aquel 30 de octubre de 1983, estamos por cumplir 40 años de que hemos recuperado la democracia, las libertades, y me parecía importante, primero, la reflexión del doctor Abel Cornejo en este sentido, y de algunos temas que se supone que son deudas o por lo menos promesas no cumplidas de la democracia en términos generales, algunos puntos en particular que han emergido y con fuerza, fruto de la campaña electoral en la que estamos inmersos, como es el tema de la seguridad, de la violencia, del narcotráfico, de qué pasó en este sentido en estos 40 años, además de todo lo otro que aparece como deuda, y queríamos consultar con él para ver qué mirada tiene de qué cumplió la democracia y qué está debiendo todavía. Así que, Abel, como siempre, gracias por venir. Muchísimas gracias por invitarme, un gusto. Bueno, me interesaba mucho escuchar tu opinión respecto de estos 40 años de la democracia, de las deudas, de lo que se ha podido cumplir y de lo que no. Bueno, yo la verdad que con la democracia es algo que llevo dentro de las venas, no concibo otra forma de vivir. Yo creo que es más un estilo y un modo de vivir que un sistema de gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque yo asocio inmediatamente, digo la palabra democracia, digo libertad. Y en la Argentina, particularmente, que costó tanto que se afiance una democracia, en el sentido que cuando yo era chico o era joven, se mostraba la generación del 80 como el paradigma casi de la perfección republicana, pero la generación del 80 tuvo un gran problema, que era el de la representatividad popular, que es lo que la ley Sáenz Peña y particularmente todas las luchas que emerge el primer gran movimiento nacional argentino de la mano de Leandro Alem primero y de Hipólito Yrigoyen después, después con el voto de la mujer en 1948, merced a la lucha de Eva Perón, pero desde 1983 en adelante, a mí me parece que hemos reconquistado una manera de vivir y creo siempre en eso, y además he tenido el honor de conocerlo y tratarlo bastante. Todos aquellos que hemos conocido a Alfonsín después que fue presidente, el que decía que la gente me quiere pero no me vota, pero que yo la verdad que en lo personal le tuve una enorme admiración, no solamente como orador, sino porque creo que en base a sus convicciones más profundas, aún inmolándose, porque él una vez me dijo, pues me trataba de usted y de muchachos, mire muchacho, dice, si yo paso, no a la historia, porque eso es ser muy pretencioso, paso a ser reconocido como una suerte del Adolfo Suárez argentino, el que ha consolidado las instituciones democráticas después de periodos de turbulencia, periodos autoritarios, de que cuando había una crisis no se resolvía a través de las instituciones, sino a través de los golpes de Estado, ya he justificado mi existencia en la vida. ¿Eh? Una cosa maravillosa en ese sentido, ¿no? Porque Alfonsín habría como que estudiar su gobierno, por un lado, y lo que fue Alfonsín después de ser presidente, ¿no? Así es. Me parece que son como dos instancias fundamentales en la democracia, más allá, digamos, del resultado que puede haber tenido el gobierno. Y después que, bueno, que una de las cosas cuando seamos una democracia más prolongada, seguramente los expresidentes ocuparán un sitial diferente al de tener cantidades de prontuarios también, ¿no? Alfonsín no tuvo ninguno, ¿no? Eso sí hay que decirlo, desde el punto de vista ético, y murió muy austeramente. Yo conocí el departamento de la calle Santa Fe, donde él recibía, aparte un día lo ibas a visitar y estaba hablando con Julio María Sanguinetti, otro día con José Sarney, otro día con Tony Blair. Él no hablaba en inglés, traductor mediante, pero Tony Blair tenía una gran admiración por él, y que fue con toda su impronta de liderazgo joven europeo, bueno, miraba en Alfonsín, con Alan García también,
con todos sus contemporáneos presidenciales, fue como de alguna manera un punto de referencia en ese sentido. ¿Por qué insisto tanto en esta figura yo hoy, aprovechando que me sacaste ese tema? Porque creo que esa contribución a la democracia argentina él sí la tuvo, a costa de agravios, a tener que declarar el estado del sitio, a decidir que se juzgue a las juntas, que más allá de las violaciones a los derechos humanos, ese juicio también tuvo un valor icónico y fundamental, que es el de también un nunca más para las interrupciones a los gobiernos constitucionales. Un nunca más, por ejemplo, a que se derroque un presidente como fue Ilia, a cualquier presidente constitucional. Son casos de la historia argentina que nos tienen que dejar esas enseñanzas, y por supuesto, él en campaña decía: con la democracia se come, se cura y se educa, porque había que mostrar algo que antes se denostaba la democracia. Se unía democracia con ineficiencia, con muchas cosas que yo veo que por ahí se están diciendo ahora y que a mí me preocupan, que es de quitarle de contenido, y que la democracia no es que no tenga la culpa, la democracia es algo indiscutible. Las gestiones de los gobiernos son otra cosa, si es mejor, si es peor. La inflación no es culpa de la democracia, entre otras cosas, porque hay que acordarse que cuando Alfonsín asume el poder, asume prácticamente con una hiperinflación que le sacudía el gobierno las 24 horas al día hasta que asume Juan Zurruil, pero mientras tanto pasó un año largo de gobierno. Carlos Menem, cuando lo sucede a Alfonsín, hasta que llega la convertibilidad, los 2 primeros años de gobierno de Menem fueron tenebrosos desde el punto de vista económico también. Y bueno, y otro fenómeno que había era la no terminación de los mandatos. Ahí la democracia respondió. Ahí yo digo que la ciudadanía argentina por fin estuvo por encima de sus dirigentes en el 2001 también. Bueno, ahí venía la pregunta, porque ¿qué pasó, digamos, en tu mirada? ¿Cómo está la sociedad cuando antes, ante cualquier conflicto, ante cualquier situación difícil, se acudía a los militares? Digamos, la salida era: hay que convocar a los militares, porque los golpes estuvieron siempre acompañados por sectores de la sociedad civil, siempre. ¿Esto lo hemos superado definitivamente? ¿O quedan algunos resabios? Quedan resabios, pero hay algo que es muy positivo, que es que las Fuerzas Armadas fueron el partido de la derecha argentina. Ahora creo que hay partidos de centro derecha, hay una extrema derecha también en la Argentina ahora, y esperemos que no se salga a los cauces democráticos. Otro día escuchaba ese gran pensador que tiene Italia, que se llama Lori Sanata, ¿no? Que dice que después de la Segunda Guerra Mundial, Europa, aún en los extremos, siempre busca ir hacia el centro, desde la izquierda y desde la derecha. Y parece que América Latina estamos en el sentido inverso, ¿no? Es como que del centro nos queremos ir a los extremos. Pero, por ejemplo, a Salvador Allende le hacen ese golpe monstruoso del 11 de septiembre del 73 y se instaura esa larga dictadura de Pinochet, y hoy el presidente de Chile es un presidente de izquierda, con una izquierda democrática y competitiva, ¿no? Que se puede o no estar de acuerdo, pero está dentro del sistema democrático. Que era como muy difícil suponer, digamos, con la socialdemocracia, digamos, que alternaba con la derecha de Chile, era muy difícil suponer que el Partido Comunista pusiera un presidente, y lo hizo. Hay un libro que lo acabo de terminar, de Patricio Aylwin, el presidente de la transición post-Pinochet, que es una suerte de mea culpa anterior, porque el golpe, como han sucedido en la mayoría de los golpes de Estado en los distintos países latinoamericanos, hubo, por supuesto, la connivencia civil hacia el poder militar, de decir: le bajemos el pulgar y que vayan para adelante. Bueno, eso es lo que yo creo que ahora se detuvo, pero hay que profundizar valores democráticos, sobre todo
en esta generación que sigue, que hoy ya es el 60% del electorado. Ya nosotros estamos un poquito más viejitos. Sí, sí. Pero entre la gente que tiene 16 y 35 años hoy, es casi el 60% del padrón electoral. Entonces ahí es donde yo veo que espero que surjan valores republicanos lo suficientemente fuertes. Pero ¿cómo surgen los valores esos fuertes? De una sola manera, participando. Por eso no hay que ser, siempre hay como una suerte de crítica hacia la juventud, pero los grandes movimientos populares en nuestro país lo hicieron jóvenes también, ¿no? Jóvenes revolucionarios sí, que claro. se fueron involucrando, y hay lo malo es que muchas veces en las crisis, como nos pasa ahora, se empieza a menear todo el sistema, y ahí yo sí creo que el otro escalón que tenemos que subir desde el punto de vista institucional, eso no se pudo lograr con la reforma de 1994, es que sí tiene que haber una reforma que atenúe el régimen presidencialista en la Argentina y que el Congreso de la Nación Argentina tenga otro protagonismo. Por ejemplo, hasta antes del 94, dos instituciones que se abolieron y que yo diría que eran sabias, sobre todo para el equilibrio del federalismo argentino, en provincias como Salta sobre todo, sacar el colegio electoral y que los senadores provinciales no los elijan las legislaturas provinciales, las hizo perder poder a las provincias y a las legislaturas provinciales. Los senadores nacionales antes eran las segundas figuras que le seguían al gobernador de la provincia en peso político. ¿Por qué? Porque eran fruto de un acuerdo necesario. Y ahora se bastardea la palabra acuerdo, cuando en realidad lo que le hace falta a este país, más allá de las recetas monetaristas que se quieren aplicar para detener la inflación, los problemas económicos son siempre ocasionales, los políticos pueden ser permanentes. Entonces, mientras no haya esos consensos, esos diálogos indispensables, vamos a seguir con este tipo de crisis cíclica que es el examen que le falta aprobar a la democracia argentina. No tengo mucho más tiempo, no, me ha quedado un montón de cosas. Quería hablar de todas las deudas, de lo que se pudo cumplir, lo que queda debiendo la democracia, ¿no? Pero hay un tema, y aprovecho que lo mencionaste, el tema del régimen presidencialista, me llama mucho la atención el rol de los presidentes después que dejan de ser presidentes. No pasa en todos los países que siguen como senadores, que vuelven a los cargos que no termina nunca, digamos. Y esto me parece que es un tema que por lo menos tendríamos que empezar a discutirlo. Aparte quien ha llegado a ser presidente de la República tiene toda una carga de experiencias y de vivencias únicas que realmente hace que sea una figura de consulta necesaria, no importa si coincidimos o no como piensa, pero en algún momento dirigió los destinos del país y fue elegido. Bueno, te comprometo, Abel, para que volvamos, esta es la otra deuda que tenemos, que es que vuelvas para que hablemos. Hablo menos y dejo. La próxima vez destino más tiempo para que podamos analizarlo con más profundidad. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias por venir. En el próximo bloque nos metemos en la actualidad política, a una semana de las elecciones. Vamos a estar hablando con una diputada y que queremos, bueno, obviamente tener muchas miradas desde distintos sectores de lo que va a pasar en esta última semana previa a las elecciones del próximo domingo. Gracias, ya volvemos.